Ahorita damos paso a la doctora Maricruz Martín del Hospital 12 de Octubre. Nuestra comunicadora Elena hace su presentación. Bueno, continuando con la agenda, a continuación vamos a socializar la ponencia de adecuación del esfuerzo terapéutico, elementos pronósticos para definir su implementación hacia la donación de órganos y tejidos, a cargo de la doctora María Cruz Martín Delgado, quien nos acompaña desde el país España. Buenas noches para la doctora María Cruz, pero antes informo que ella es, no se ve en pantalla, ella es doctora en medicina, médica especialista en medicina intensiva, máster en gestión de centros sanitarios, máster en bioética y derecho, máster en calidad y seguridad y coordinadora de trasplantes de la Comunidad de Madrid. Actualmente es jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, profesora asociada de la Universidad en Madrid, y dentro de sus logros y principales publicaciones está que ha realizado más de 150 publicaciones nacionales e internacionales en todo el tema de medicina intensiva, calidad, seguridad, bioética, humanización y donación de órganos y tejidos, y fue expresidenta de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias en el año 2017-2019. Doctora María Cruz. Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo también por la invitación a participar en este quinto simposio internacional y noveno anual del programa de donación y trasplantes, y especialmente agradecer al doctor Mario Fernando Figueroa la invitación a participar en esta jornada. He estado escuchando anteriores charlas y la verdad es que excelente jornada. Importante. Muchas gracias. Adelante. Sí, muchas gracias. No tengo ningún conflicto de interés en relación a este tema. Soy coordinadora de trasplantes del Hospital 12 de Octubre, junto con un equipo multidisciplinar, y ese es mi único interés en ese tema. Para empezar, quería transmitirles las palabras del doctor intensivista Gobi, ya fallecido hace unos años, en el que se reconoce que tan importante es conocer las posibilidades de la medicina actual, como ser conscientes cuando tenemos que limitar o evitar el sufrimiento innecesario. Quería introducir la charla presentándoles los resultados de este estudio publicado ya hace unos años, en el que se recoge la experiencia de los cuidados al final de la vida, el estudio Éticos 2. En este estudio se puede ver cómo la limitación o adecuación, como ya se ha comentado, del esfuerzo terapéutico, de soporte vital, es una práctica frecuente en los servicios de medicina intensiva, que se ha incrementado si se compara la serie de estos 22 países del 99 al 2000 frente al 2015-2016. Se ha incrementado la retirada y la no inicio de medidas de soporte vital. El 50% de los pacientes que fallecen en las unidades de cuidados intensivos y aproximadamente el 40% respectivamente, y en cambio se ha reducido el número de pacientes que fallecen por una reanimación no exitosa. Esto quiere decir que en nuestras unidades de medicina intensiva, en nuestros servicios de intensivos, la adecuación del soporte vital es una práctica frecuente. Este mismo estudio, publicado recientemente en la revista Medicina Intensiva con la serie de las unidades españolas que participaron, muestra otra vez lo mismo: la frecuencia de limitación del esfuerzo terapéutico en un porcentaje elevado de pacientes, y también algo interesante, que no todos los pacientes en los que se retira el soporte vital acaban falleciendo.
Ya han salido en las horas anteriores la consideración de la importancia que tiene el trasplante de órganos. Es la única opción terapéutica para muchos pacientes, salva y mejora la calidad de vida. Y también se han presentado datos sobre, en este caso, España como líder en donación y en trasplante de órganos, que después del COVID se ha incrementado de forma exponencial y destacar, como ya se ha dicho, la importancia de la donación en la historia y lo que esto representa en el número de trasplantes de todos los órganos. Pero a pesar de que seamos un país con una más alta tasa de donantes y de trasplantes, todavía son bastantes los pacientes que fallecen en lista de espera y por ello la necesidad de seguir trabajando y compartir conceptos relacionados con la adecuación de tratamiento de soporte vital. En esta diapositiva también podemos ver cómo la donación en asistolia en España, que ya se ha comentado, se ha incrementado y que ha aparecido la donación tipo 5 en relación a la prestación de ayuda a morir y que se está convirtiendo en una posibilidad de donación de órganos importante en nuestro país y que también se relaciona, aunque exactamente, y ya se ha comentado, no es lo mismo con la adecuación del soporte vital. También quería comentar la importancia que tienen los cuidados intensivos orientados a la donación, entendidos como aquellos en los que ingresamos a los pacientes o mantenemos el ingreso de pacientes ingresados en los servicios de medicina intensiva con el único objetivo de que tengan la potencialidad de ser donantes de órganos. De hace tiempo, la Sociedad Española de Intensivos, junto con la Organización Nacional de Trasplantes, hicieron unas recomendaciones específicas y recientemente también se publicó cómo estos cuidados intensivos orientados a la donación pueden llegar a contribuir alrededor del 30% de todos los pacientes donantes fallecidos y que producen un número significativo de órganos. Y en este estudio, en el que participaron un número significativo de cuidados intensivos, muestran cómo los pacientes que ingresan en intensivos con ese objetivo forman parte de nuestra cartera de servicios. En un 74% se van a convertir en donantes en muerte encefálica y un porcentaje también relativo en donantes en asistolia controlada. Y como dato importante en este estudio se muestran los primeros factores pronósticos que se relacionan con la posibilidad de que estos pacientes puedan llegar a muerte encefálica en un plazo consensuado de 72 horas. Puede ser de edad de 70 años, un daño cerebral importante, el paciente esté en situación de inestabilidad o que tenga una desviación significativa de la línea media como signos de hipertensión endocranial. Se me ha pedido que me enfoque en lo que sería la adecuación del esfuerzo terapéutico y la relación con la donación y el trasplante, y hay que diferenciarlo de otros conceptos como lo que sería el rechazo, el tratamiento, la futilidad terapéutica, la intervención potencialmente inapropiada o la adecuación de los cuidados al final de la vida, e introducir otros conceptos como sería la sedación terminal o paliativa, la prestación de ayuda a morir, que incluiría la eutanasia y el suicidio asistido. La adecuación del esfuerzo terapéutico sería aquella decisión de no iniciar o de retirar si ya se ha iniciado cualquier tipo de tratamiento, incluidos los tratamientos de soporte vital, que tienen como objetivo prolongar la vida en situaciones de futilidad, manteniendo aquellas medidas de carácter paliativo necesarias para el confort y el bienestar del paciente. Y esto es diferente del concepto de rechazo del tratamiento, en el que sabemos que los pacientes, ejerciendo su derecho a la autonomía, pueden rechazar cualquier tratamiento, incluso aquellos tratamientos que claramente podían beneficiarlos. Ello en base al principio de autonomía, pero hemos de tener en cuenta los 4 principios básicos de la bioética, en el que hemos de evitar realizar cualquier daño al paciente. Tenemos que tener en cuenta los principios de justicia y también el principio de beneficencia, en el que no todo lo técnicamente posible es beneficioso y que debe incorporarse las preferencias del paciente. Así, de forma intentando sintetizar, establecería que para realizar una adecuación de tratamiento de soporte vital, siempre el primer punto sería que tuviéramos certeza de futilidad de o una intervención potencialmente inapropiada. Y sabemos que en medicina intensiva nos movemos en un ámbito de incertidumbre
en el que no siempre o pocas veces podemos hablar claramente de una futilidad terapéutica, pero en el caso que podamos hacerlo, no tenemos la obligación de iniciar o mantener tratamientos que sean considerados útiles. Y todo ello en base a la evidencia científica disponible. Por ello, es importante disponer de scores o de marcadores que permitan ajustar ese pronóstico. El ejemplo de la muerte encefálica podría considerarse una futilidad terapéutica al mantener un paciente conectado a ventilación mecánica siempre y cuando no sea porque sea un donante de órganos. En cambio, en otros pacientes que ahora constituyen un porcentaje alto de pacientes en donación en asistolia, como la encefalopatía posanóxica, tenemos que hacer un diagnóstico multimodal en base a la evidencia científica que nos acerque a ese pronóstico para poder, de alguna manera, tomar decisiones. Otros estudios que se han realizado en otros ámbitos en el que establecen una serie de scores o pronósticos que buscan acercarnos a asegurar esas posibilidades de que el paciente no se recupere o no salga de la unidad de cuidados intensivos de una forma muy próxima. Y en este estudio realizado en pacientes en fallo multiorgánico, se vio que los pacientes que tenían más de 60 años, con un mayor de 13, que existía durante más de 5 días, la probabilidad de muerte era cercana al 100%. Necesitamos, pues, información relevante que nos permita tomar decisiones en relación a las diferentes patologías y aquellas clasificaciones que concretan determinadas situaciones clínicas en pacientes geriátricos, en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedad cardíaca, nos pueden servir para establecer este pronóstico. Considerar que la retirada o la instauración de medidas es exactamente lo mismo desde el punto de vista ético y jurídico, que no existen diferencias y serían equivalentes, y que no solo se aplica a las medidas de soporte vital, sino a cualquier tipo de intervención, incluyendo medidas diagnósticas. Y lo que busca la adecuación del esfuerzo terapéutico es evitar la obstinación terapéutica, pero también la obstinación diagnóstica o el abandono terapéutico. La siguiente consideración es hacer esta adecuación pronto, antes de que sea demasiado tarde, y eso requiere hacerlo de forma proactiva, sistemática, teniendo en cuenta que los equipos de emergencias rápidas pueden servir no solo para atender pacientes en situación de deterioro clínico, sino para establecer de forma preventiva qué pacientes podríamos limitar su ingreso en las unidades de cuidados intensivos atendiendo a estos conceptos, y también la importancia que puede tener el código muerte, similar de otros códigos como puede ser el código sepsis, que busca detectar de forma proactiva a aquellos pacientes que están en situación de riesgo de muerte para poder adecuar su tratamiento. Y esto es importante porque muchos pacientes van a sufrir síntomas que causan estrés en situación de riesgo, y si no los tenemos detectados de forma precoz, no vamos a poder tampoco paliar estos síntomas. Lo mismo pasa con las familias de los pacientes que sufren esas consecuencias emocionales derivadas de esta situación al final de la vida. Por ello, la importancia de introducir pronto en el ámbito de la medicina intensiva los cuidados paliativos a la mayor parte de los pacientes. Hacerlo de forma anticipada y no en situaciones de urgencia o emergencia. No debemos tomar decisiones de adecuación del soporte vital de forma aislada, sino intentar hacerlo con los equipos y de forma consensuada. Existen herramientas que nos permiten identificar esta situación de enfermedad terminal o avanzada, y la primera pregunta que podríamos hacernos y considerar es si nos sorprenderíamos del fallecimiento de ese paciente de una forma precoz, y otras características que pueden adelantarnos que este paciente puede estar en una situación de riesgo para fallecer en función de la patología base que lo mantiene ingresado. También es importante no establecer ningún tipo de limitación sin conocer los valores y preferencias del paciente, incluidos los deseos de que este paciente quiere ser donante de órganos. Y ello también se relaciona con la planificación anticipada de los cuidados médicos, que va más allá de las instrucciones previas y que nos permite conocer esa trayectoria vital que decide el paciente de forma anticipada, bien informado, y en la que puede participar también la familia.
Además, es necesario que exista consenso con los profesionales implicados en la atención de ese paciente y por ello la importancia del tratamiento condicional que puede permitir llegar a ese consenso cuando existen posiciones divergentes entre los profesionales y que pueden darse estos periodos de pruebas condicionales a alcanzar determinados objetivos y que ello puede reducir los conflictos que pueden existir entre los profesionales. Debemos evitar en todos los casos esos conflictos no solo con las familias, sino también con los profesionales, ya que sabemos que eso puede llevar a desgaste profesional y a otros síndromes relacionados como puede ser el estrés moral o sufrimiento moral, los cuidados percibidos como inapropiados, que son frecuentes en estas situaciones en las que pueden existir conflictos profesionales, la fatiga por compasión. Por ello, la importancia que estas decisiones deban tomarse de forma consensuada con equipos multidisciplinares que aseguren una adecuada información y también la importancia de que esta información se comparta en los casos que sea posible con el paciente y con la familia de forma específica, con procesos estructurados y de calidad para ofrecer esa información. Y además sabemos que esto es especialmente difícil y que se requieren competencias específicas para ofrecer esta información a los pacientes que de forma directa, aunque sea poco frecuente, nos preguntan sobre su situación al final de la vida. Y sabemos que esta comunicación e información con las familias va a reducir el estrés para los familiares y además puede propiciar la predisposición de esas familias a que luego puedan aceptar un proceso de donación. Y sabemos que esta comunicación en las familias al final de la vida no siempre es la adecuada y en este estudio, que forma parte del estudio éticos, podemos ver como en algunas regiones, como en concreto Latinoamérica, esa comunicación del final de la vida con las familias no siempre se produce, solo en el 63% de los casos, y aquí podríamos ver aquellos factores que se relacionan con esa falta de comunicación con los familiares al final de la vida. Hemos de considerar que la adecuación del tratamiento de soporte vital puede ir condicionada a determinados recursos. Se puede limitar absolutamente todo soporte vital, manteniendo solo medidas paliativas, pero también pueden establecerse medidas invasivas condicionadas a determinadas circunstancias. Todo ello tiene que quedar recogido en la historia clínica, dado que puede ser revisable, es algo dinámico y no consideramos en nuestro entorno que sea necesario la firma de un consentimiento informado, pero sí la información adecuada para que la familia, o en el caso de que sea posible, el paciente entiendan esta adecuación. Además, tiene que ir acompañado de una adecuación del tratamiento paliativo porque sabemos que es uno de los componentes centrales de la atención integral de los pacientes más graves. Son muchos los pacientes que van a sufrir esas consecuencias negativas al final de la vida y tenemos que ofrecer la máxima calidad y preocuparnos por cumplir los diferentes dominios, los indicadores de los diferentes dominios, ofreciendo no solo el cuidado físico, sino también emocional y espiritual a los pacientes y a sus familias. Y eso estaría en relación con permitir, por ejemplo, horarios abiertos y flexibles siempre en nuestras unidades de intensivos, pero especialmente en estas situaciones de momentos finales, permitiendo pues, la presencia de aquellos seres, aquellas personas que las familias consideran imprescindibles. El control físico y también el control psicológico de todos los síntomas que sabemos que son muchos aparecen en los pacientes al final de la vida y que debemos adaptar a las características específicas de estos pacientes. La importancia de controlar el dolor y el sufrimiento son objetivos principales de esta adecuación del tratamiento de soporte vital y para ello disponemos de la sedación paliativa que puede reducir los síntomas o la sedación terminal o en agonía que en muchas ocasiones ya va a ser consecuencia de esa situación final en el que el paciente ya no va a tener la capacidad de sobrevivir.
y también aspectos relacionados con el procedimiento específico. En el caso de la donación, en la mayor parte de las ocasiones vamos a hacer una extubación terminal de estos pacientes y no se incluía el destete terminal, que puede ser adecuado para pacientes en los que no se contempla la donación de órganos y se ha establecido una adecuación del tratamiento de soporte vital. La importancia que tiene todo el manejo de esta situación para las familias, en el sentido de que pueden incrementar un manejo inadecuado el síndrome post-UCI familiar, y tenemos que tenerlo en cuenta. Y nunca olvidar el plantear la donación de órganos y tejidos en los procesos de limitación del tratamiento de soporte vital, y por ello nuestra Sociedad Española de Medicina Intensiva establece una serie de recomendaciones a través de su grupo de trabajo de bioética y de donación, en el que siempre se considera la necesidad de ofrecer la opción de donación de órganos y tejidos como una parte integral al final de la vida, y esto estaría en base a respetar la dignidad de las personas que se encuentran en la situación de un proceso de morir, garantizar siempre la posibilidad de la donación de órganos y tejidos de todos aquellos pacientes que fallecen en muerte encefálica, que es algo que ya a través de los sistemas de calidad prácticamente ha llegado a su máximo en la mayor parte de servicios de medicina intensiva en nuestro país, pero también valorar siempre la posibilidad de donación de órganos en asistolia controlada en aquellos pacientes en los que se ha decidido adecuar el tratamiento de soporte vital. Considerar siempre la posibilidad de entrevista a los familiares de pacientes con daño cerebral catastrófico en los que se haya establecido limitación del tratamiento, es decir, contemplar siempre la posibilidad de cuidados intensivos orientados a la donación como pacientes ingresables en nuestros servicios de medicina intensiva, o en el caso en el que el paciente no pueda ser donante de órganos por contraindicaciones, no olvidarnos nunca de la posibilidad de que puedan ser donantes de tejidos. Y al igual que las recomendaciones hacer, hicieron una serie de recomendaciones no hacer en estos grupos de trabajo que un poco se relacionan con la adecuación del tratamiento de soporte vital, como el no aplicar esas limitaciones si no hay una valoración completa de la situación clínica, el pronóstico, y conocemos los valores de ese paciente, no retirar nunca las medidas de soporte vital en válicas sin haber ofrecido la posibilidad de donación, siempre y cuando no exista una contraindicación clínica, no tratar al paciente crítico sin su consentimiento y sin consultar las voluntades anticipadas en caso de incapacidad, y no descartar tampoco un posible donante de órganos o tejidos sin que exista una causa objetivamente documentada, se haya hecho una evaluación sistemática y exhaustiva, y en el caso de cualquier duda, esta valoración se haga por los equipos de coordinación. Y tampoco no considerar la opción de donación en asistolia controlada si no se ha establecido previamente en la adecuación del tratamiento de soporte vital, y esto se ha reforzado en la charla anterior, en el que primero debe existir por parte de un equipo la adecuación del tratamiento de soporte vital para pasar a continuación a valorar la posibilidad de que ese paciente sea un potencial donante de órganos, y siempre tener en cuenta la donación de órganos y tejidos como una parte al final de la vida. El objetivo es aliviar la enfermedad y a través de los cuidados paliativos llegar y asegurar el confort, y como recomendaciones, pues no proporcionar tratamientos inadecuados, evitar en cualquier caso el sufrimiento, no utilizar políticas de visitas restrictivas, no transferir responsabilidades individuales, hacerlo siempre en equipo. No se recomienda preguntar al paciente si queremos que se haga todo, porque vamos a hacer todo lo posible para mejorar por lo menos el confort, y no especificar, por ejemplo, el tiempo de vida, y tampoco acortar intencionadamente la vida, excepto que estemos dentro de una prestación a la ayuda a morir. Y también no establecer una limitación del tratamiento de soporte vital sin que exista una formación adecuada, y por ello la importancia de los programas formativos de los profesionales intensivos, y también la necesidad de evaluar los resultados, porque tenemos el compromiso no solo de formar y educar a nuestros profesionales, sino de evaluar todo este proceso con la misma calidad que hacemos en otros procesos de
medicina intensiva, y esto es un ejemplo de cómo puede medirse la experiencia de aquellas familias de pacientes que fallecen en las unidades de cuidados intensivos. Así, la calidad de los cuidados paliativos en intensivos puede mejorar los resultados, especialmente aquellos centrados en la persona. Muchísimas gracias por la atención. Doctora María Cruz, muchísimas gracias, su excelente presentación.